Sean todos bienvenidos a este culto del 16 de mayo. Es un hermoso día, es un hermoso domingo y le damos gracias a Dios por tener vida para disfrutarlo. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan, ya sea dentro de nuestro país o fuera de él. Esta es la comunidad metodista de la Iglesia El Redentor que les da la bienvenida. Vamos a escuchar la oración de invocación de parte de nuestro pastor. Damos gracias al Señor por este domingo que hoy nos tiene aquí en familia. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el Salmo 145. Vamos a estar leyendo unos versículos ahí en el nombre de Cristo Jesús. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta bendita oportunidad que nos das, oh Dios. Hoy, primer día de la semana, Señor, recogernos ahí en el seno familiar, oh Dios. Invocamos tu presencia en este momento, Señor, para que nos sature, oh Dios, a cada uno de nosotros y nos cubra, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y nos fortalezca, Padre Santo, en este momento tan sublime, Dios, como lo es ofrecerte el culto a ti, Señor, quien eres merecedor de toda honra, de toda gloria, Señor. Aleluya. Sea el nombre del Señor bendito. Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos. En el llamado a la adoración, vamos a profundizar ese nexo tan especial que tenemos la oportunidad de tener en este momento para concentrarnos a establecer ese momento de estar con nuestro Dios en forma de agradecimiento, en forma de bendición hacia otros, en forma de que Dios nos bendiga a nosotros. Y vamos a comenzar entonando el himno con cánticos, Señor. Te adoramos.
En este momento vamos a escuchar y también ustedes pueden leer los avisos de nuestra iglesia. Van a estar pasados en una forma en su pantalla y también los voy a leer para todas las personas que así les parezca más cómodo. Entonces vamos a ver. El lunes, momentos de reflexión a las 7 de la mañana. Los martes, el estudio bíblico en línea a las 8 de la noche. Los miércoles, enseñanza sobre la oración a las 7 de la mañana. Los jueves, el grupo Agape en línea a las 7:30 de la noche. Los viernes, la lectura de la palabra a las 7 de la mañana. Los sábados, reunión de jóvenes en línea a las 7:30 de la noche. Si usted desea saber algo más sobre estas actividades, puede llamarnos a las oficinas de la iglesia al número 22 22 0360, de lunes a viernes en horario de oficina de 8 a 4. Se les invita también para que nos acompañen en el culto virtual del 23 de mayo a las 10:30 de la mañana por este mismo medio. Asimismo, les invitamos a que nos acompañen el lunes 24 de mayo a las 6 de la noche por este mismo canal para que celebremos la cátedra Alexis Guevara. La reflexión la tendrá la señora Mayra Ugalde, personera de las Sociedades Bíblicas. Si no lo ha hecho, haga clic en el botón de suscripción y sobre el icono de la campanita. Qué alegría compartir un ratito, realmente es así. Y se les invita a toda la congregación y a nuestros visitantes a interactuar en live chat durante el postludio para tener un tiempito para saludarlos. En este momento también quiero invitarlos a poder disfrutar de las gotitas de sabiduría por el hermano Miguel Ángel Quesada. Y también luego vamos a escuchar la oración pastoral por el reverendo Rafael Sáenz. Dice el evangelista San Marcos en el capítulo 10, versos 13 al 14, dice: le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían a los que presentaban. Viendo Jesús, se indignó y dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mi vida, y estoy seguro que la vida de cada uno de ustedes, ha sido influenciada por alguien que de una u otra forma les ha marcado, y que son personas que tratamos de emular de alguna forma. Esas personas pueden ser sus padres, sus abuelos, sus hermanos mayores, sus tíos, sus hermanos de la iglesia e incluso algún vecino. En el contexto cristiano, esto significa que para poder vivir una vida que Dios nos llama a vivir, tenemos que actuar consistentemente. Hay que reconocer cómo influimos y cómo somos influidos. Cada uno de nosotros tenemos poder para influir sobre otras personas. Mi hijo menor suele venir a mi casa a pasar los fines de semana con su esposa y su hija de 2 años y medio. Ella, mi nieta, es una niña encantadora, tanto en actitudes como físicamente. Acostumbramos mi esposa
y yo a dar gracias a Dios de tomar los alimentos cuando ellos están tomando. Cuando ellos están, nos tomamos de la mano alrededor de la mesa. Al principio ella se tomaba de las manos de sus padres y eso le parecía gracioso y no cerraba sus ojitos y en sus labios se dibujaba una sonrisa. Con el pasar del tiempo, ella entendió que este acto era algo serio y tomaba una actitud diferente. Cierra sus ojos y espera la oración de su abuelito o de su abuelita para después tomar los alimentos. Y ahora ella es la primera en tomar la mano de quien esté a su lado y en actitud reverente espera la bendición por los alimentos. Este sencillo acto de mi nieta me da cuenta de la importancia de estar conscientes de la influencia que ejercemos, más aún cuando somos cristianos. Somos llamados a permitir que Dios guíe nuestra vida de oración y toda la dimensión de nuestras vidas. Podemos ser una influencia cristiana en la vida de otras personas, tratando de hacer lo que Dios nos llama a hacer minuto a minuto, donde quiera que nos encontremos. Ojalá que la influencia de Cristo en nuestras vidas sea la que reflejemos e influenciemos en los demás. Que Dios los bendiga y que seamos fiel reflejo de la vida de su Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias, hermano Miguel Quesada, por su gotita de sabiduría para este domingo. Abrimos ahora la palabra de Dios en el Salmo 144, los versos 1 y 2. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Esta lectura bíblica, hermanos, nos motiva para poder llegar a la presencia del Señor como ya estamos, hermanos, y poder bendecir al Señor por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. A la vez también para poder clamar, sí, desde lo más profundo de nuestro ser, por misericordia, por compasión para cada uno de nosotros, pero también por misericordia y compasión para con nuestro país. ¿Usted tiene alguna acción de gracias? Compártala entre su familia, hermanos. Es importante compartir lo que Dios hace. Es un testimonio suyo de lo que Dios directamente ha hecho con usted, hermanos. En algún momento lo podremos escuchar aquí en la congregación, hermanos. Pero sí es importante que lo comparta, hermanos. ¿Tiene usted una petición especial al Señor? Vengamos ante la presencia del Señor en esta oportunidad, confiadamente presentémosla con base a este texto bíblico. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aquí tu palabra dice que tú adiestras nuestras manos para la batalla, Señor, y mis dedos para la guerra. Que tú eres nuestra misericordia y que tú eres nuestro castillo y que tú eres nuestra fortaleza y que eres nuestro libertador, que eres nuestro escudo. Gracias, oh Dios, entonces te damos, porque a pesar de la situación en la que estamos, oh Dios, sea que estemos con alguna dolencia o con alguna enfermedad, Señor, o algún padecimiento, tú estás con mi hermana y con mi hermano en este momento, fortaleciéndole y le estás dando la facultad, oh Dios, para enfrentar este serio desafío en su cuerpo. Pero también, oh Dios, en esta mañana oramos en el nombre de Cristo Jesús, para que se hagan maravillas, para que se hagan
algo extraordinario suceda, Señor, en el cuerpo de mi hermana y de mi hermano, y pueda, oh Dios, ser regulada esa parte, oh Dios, que está siendo afectada, Señor, y que sea sanada en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. En este momento, Señor, oramos por sanidad en el nombre de Jesús para mi hermana y para mi hermano. Nos acordamos en este momento, oh Dios, en el nombre de Cristo, de los niños, oh Dios. Nos acordamos en este momento de nuestros adolescentes, oh Dios. Nos acordamos en este momento de los jóvenes adultos, de los adultos mayores de nuestra congregación, oh Dios. Y te damos gracias por cada uno de ellos, oh Dios, según su edad, Señor. Y te rogamos, oh Dios, que tu misericordia los alcance, oh Dios. Y que pueda, Padre Celestial, experimentar esa sanidad, Padre Celestial, tan necesaria, tan anhelada, Señor. Que tú bendigas a los adolescentes, a los niños, oh Dios, que están en este momento en sus escuelas, en sus colegios, en sus universidades, oh Dios, en el kinder. Protégelos a cada uno de ellos, oh Dios, y que también les enseñes y les recuerdes lo importante que es seguir las normas protocolarias sanitarias, oh Dios. Ten misericordia, oh Dios, para con nuestro país. Ten misericordia, Señor, y compasión para con nuestros gobernantes. Ten misericordia, oh Dios, con cada uno de ellos, Padre Santo, con los empresarios, oh Dios, de nuestro país. Bendíceles, oh Dios, acompáñales, protégeles, ayúdales, oh Dios. Dales, oh Dios, visión, Padre Santo, de país a cada uno de ellos, oh Dios. Y que de veras cada política, Señor, cada cosa que aprueben, sean en bienestar de la ciudadanía como un todo, Padre Santo. Da sabiduría, discernimiento, inteligencia, Señor, prudencia, dominio propio, Señor, a tu población, especialmente al pueblo cristiano de Costa Rica, oh Dios, para que podamos, oh Dios, con el esfuerzo que estamos haciendo, Señor, poder en alguna forma disminuir, Padre Santo, esta situación, oh Dios, tan fuerte que nos está pasando en nuestro país. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ten compasión y ten misericordia de nuestra Costa Rica, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a recoger en este momento las ofrendas. Dios ama al dador alegre. Y vamos a entonar este hermoso coro. Es Jesucristo mi todo. Jesucristo mi todo, grato es cantar su olor, oh cuán sublime infinito es su divino amor. Cuando me vio errabundo, cual hijo pródigo, vino a buscar y a salvarme. Su redil me llevó. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu paz. Cristo es el lirio del valle, la rosa es de Sarón. Cristo es el astro esplendente,
la roca de salvación. Él es la fuente de vida y gozo eternal. Ya satisface mi alma con el maná celestial. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo fue puesto en pesebre, la amarga copa bebió, cual inocente cordero, en el Calvario murió. Resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Más pronto viene en gloria, esta promesa nos dio. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré por doquiera, si tú guiando vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu paz. Damos gracias, Señor, por cada una de estas ofrendas, para que sean para tu obra, para tu gracia, para tu amor en cada uno de nosotros, para que lleguen a construir el reino de Dios entre nosotros. Gracias, Padre. Amén. Y ahora, en este momento, vamos a reunir a los niños de la casa para que puedan escuchar un tiempito con Joana Salazar, que nos va a traer un tiempito para los más pequeños de la casa. Buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren bien en esta hermosa mañana. El día de hoy estaremos hablando sobre la gracia. La gracia es una palabra que encontramos en la Biblia que puede significar un favor, un don, un regalo inmerecido, la bondad que se extiende. Al final, la gracia es Dios amándonos, porque es la bondad de Dios. Recordemos que la Biblia es un libro muy especial en nuestras vidas y ahí podemos encontrar muchos relatos que nos ayudarán a vivir como Jesús nos enseñó. Ustedes saben que nosotros tenemos una gran promesa de Dios, que es la vida eterna en el paraíso. Así es, todos los que creemos en Cristo y vivimos en rectitud, anhelamos algún día disfrutar del reino celestial. Pero ustedes saben que Dios nos dio ese regalo de la salvación por gracia. Les cuento. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al leer ese versículo me pongo en el lugar de Dios y me imagino lo triste que se pudo haber sentido. ¿Ustedes han invitado a algún amigo a visitarlos a su casa? Supongo que ustedes se ponen muy contentos, limpian y ordenan la casa, preparan la mejor comida, se visten con la mejor ropa y los esperan con mucha alegría.
Pero ¿cómo se sentirían si esa persona no llegara? Eso mismo pudo haber sentido Dios, porque Él siempre ha estado preparando su casa para recibirnos, y Él quisiera que todos fuéramos a vivir con Él. Pero al ver todos esos pecados, pensó en la forma en que nosotros pudiéramos llegar algún día a su morada. Los invito a que veamos juntos este video. Dios desde el cielo se entristeció al ver que toda la humanidad le había dado la espalda, pues la tierra estaba llena de pecado y se había entregado a la maldad de su corazón. Pensando en esto, decidió enviar a su Hijo Jesús para que salvara a todo el mundo de sus pecados. No fue una decisión fácil, pues Jesús era su Hijo unigénito, su Hijo amado. Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra y fue el mejor regalo que hemos recibido. De niño, estuvo bajo el cuidado de José y María. Junto a ellos, creció en estatura y gracia para con Dios y para con los hombres, marcando la diferencia desde sus primeros días. Aunque Jesús fue como nosotros, Él nunca cometió pecado, pues tenía una relación constante con el Padre Celestial. Jesús empezó su ministerio, sanó enfermos, perdonó pecados e hizo milagros maravillosos, pero sobre todo, con su testimonio, predicaba sobre el amor de Dios y la vida eterna. Aunque Jesús tuvo la oportunidad de ser escuchado por multitudes, decidió aprovechar su estadía en la tierra para formar a 12 personas para que predicaran en el mundo entero lo que habían aprendido e hicieran mayores cosas de las que Él hizo. Pero esto no era todo. Hacía falta una última demostración de amor. Jesús debía morir en la cruz para ocupar nuestro lugar y traer libertad a toda la humanidad. Pero este no es el final de la historia. Al tercer día, de manera milagrosa, resucitó y culminó el plan perfecto de redención. Fue así como Jesús se convirtió en el héroe más importante de toda la humanidad. ¡Wow! ¿Ven qué grande es nuestro Padre Celestial? La salvación es un favor no merecido. Es la bondad de Dios para con nosotros. Dios nos invitó a todos a su morada, pero nosotros podemos elegir si queremos vivir con Él. El sacrificio de Jesús solo se hace efectivo en aquel que cree en Dios, aquel que rinde su vida a Cristo, reconoce a Dios como Señor y Salvador de su vida y vive correctamente. La gracia de Dios la recibimos por medio de la fe. Cuando hemos orado y le pedimos a Dios que entre a nuestras vidas. A partir de ahí, cuando vivimos correctamente, renunciamos al pecado. Y si pecamos, nuestro corazón se inquieta y no somos felices en el pecado. La gracia tiene propósitos en nuestras vidas. Veamos 3. La primera, liberarnos de nuestros pecados. En Romanos 8 habla que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Segundo, Dios quería que su iglesia fuera santa, apartada del pecado. Se entregó y murió en la cruz para purificarnos. Tercero, que anhelemos hacer buenas obras. Es cierto que no somos salvos por obras, pero en Efesios 2, versículo 10, dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, es natural que nosotros queramos servir a los demás, tratar de hacer el bien, todo lo que agrada al Señor, mostrando el amor de Dios, la misericordia y la compasión y justicia de Dios para con el mundo. Para terminar, les tengo 3 preguntas. 1.
¿Ya recibieron a Dios en su corazón? Si ya lo hicieron. 2. ¿Están viviendo como Dios nos enseñó? Y la tercera, ¿estamos haciendo buenas obras? No necesitamos empezar por grandes obras. Empezando a ayudarle a algún compañero de la escuela, a un vecino, a nuestra familia. Y siendo hijos obedientes podemos mostrar el amor de Dios. Entonces recordemos, no podemos ganarnos la vida eterna porque es un regalo de Dios. Él nos perdonará, nos lavará y nos dará un corazón con nuevos deseos. Si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Así que, démosle la espalda a las cosas malas, vayamos a Jesús, leamos la Biblia y obedezcamos lo que leamos. Y no olvidemos que la iglesia estamos para apoyarnos y crecer juntos. Que Dios los bendiga y feliz domingo. Encontré a mi Salvador, encontré a mi Redentor. Sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Encontré la salvación, encontré paz interior. Sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Quiero conocerte más, a tu lado quiero estar, en la cruz hay libertad. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Encontré a mi Salvador, encontré a mi Redentor. Sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Quiero conocerte más, a tu lado quiero estar, en la cruz hay libertad. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Vamos a tener la lectura bíblica para esta mañana y los invito a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulos 16, del versículo 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy,
El defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Así dice la palabra del Señor. En este momento nos preparamos para escuchar a nuestro pastor en su mensaje en esta mañana, don Rafael Sáenz. Muchas gracias, hermana Joana, por el tiempito con los niños que le da un matiz al culto completamente diferente. Esperamos que los niños lo estén aprovechando al máximo y posiblemente, claro que sí, algunos de nosotros los adultos nos divertimos bastante y aprendemos bastante y asimilamos mucho de lo que nos enseña este tiempito con los niños. Oramos en el nombre de Cristo. Gracias por este momento, por nuestros hermanos, oh Dios, que con tanto amor y cariño sacan de su tiempo, Señor, para poder usar esos dones que tú has dado, Señor, para ponerlos al servicio tuyo. Ahora, Señor, va a ser expuesta tu palabra y solamente tu Santo Espíritu puede dirigir y presidir este momento tan importante. Edifícanos, oh Dios, en tu palabra. Fortalécenos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy es domingo, el primer día de la semana, hermanos. Y damos muchísimas gracias. En este momento nos recogemos en nuestro hogar o donde usted esté en este momento para bendecir y alabar al Señor Jesucristo y darle gracias por todo eso que nos ha dado y todavía por más. Todo lo que Dios nos da es parte de su gracia, de su amor, es parte de su cariño y es parte de su cuidado hacia cada uno de nosotros. Hoy podemos decir con plena certidumbre de fe, gracias Señor Jesús, porque tu mano no se ha cortado para bendecirnos. Gracias por su generosidad para con nuestro país, el cual ha estado siguiendo y protegiendo y nos estás ayudando para salir adelante en tiempos tan fuertes como los que nos está correspondiendo vivir en este año 2021. Gracias a Dios porque nos está haciendo entender y ser responsables de seguir al pie de la letra los protocolos de lavado de manos, el uso de la mascarilla y de la manera que nos han enseñado, el uso del alcohol en gel, el aplicar el distanciamiento social, en fin, todas esas cosas nos están ayudando. Sí, hermanos, estamos en este momento también saludando a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, jóvenes adultos y a los adultos mayores, quienes hoy tienen la gentileza de sintonizarnos mediante el canal de YouTube. Saludos a los que nos siguen fuera de nuestras fronteras, así como los que nos visitan por primera vez. Estamos para servirles, hermanos. Sí, el tema de predicación de hoy es un tema exquisito, hermanos. El domingo anterior estuvimos compartiendo acerca de lo maravilloso del amor de Dios expresado en la gracia de Dios demostrada en la persona de Cristo Jesús. Y es que dicha doctrina, hermana y hermano, es siempre oportuna estarla repasando, estarla reforzando y aprendiendo. Es una doctrina inagotable y contribuye en estar repasándola, por cuanto sirve, ¿para qué? Para que nuestras convicciones de seguimiento y entrega a nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a refrescar en nuestra mente y en nuestro espíritu. Sí, facilita
que los ojos de nuestro entendimiento se abran y así nos desafíe y nos despierte para entrar en esa dinámica, sí, de un avivamiento continuo en nuestras vidas y así permitir una práctica de vida de andar en santidad según la voluntad sagrada de Dios para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted tiene un lugar preferido para sembrar, hermanos, aquellas matas que más le gusta o los árboles, o en sí tener algunos siembros, aunque sea en una maceta, por asuntos quizás de espacio en su casa, hermanos. De mi parte, cuando puedo dedicarle un ratito, me sirve no solo para hacer un poquito de higiene mental, como también, hermana y hermano y amigo, ver aquello de lo cual la generosidad de Dios nos da en sus flores, nos da en sus frutos, en los tamaños, en las formas, en los colores, en los olores. Un escritor reconocido dice que el tiempo en el jardín tiene su propio tiempo y que cada planta tiene su propio tiempo específico. Jesús nuestro Señor nos dice: consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Mayo nos invita también a estar entonces de visita por ahí, en alguna matita que tengamos para poder aprovechar esa bendición. Creo que allí, en la creación, hermanos y hermanas, podemos apreciar de primera fuente la gracia creadora de Dios y ver esa gracia operando en bien de la creación, así como para ver y apreciar esa gracia, cómo nos ayuda no solo para agradar a nuestros ojos, como nos da esperanza por cuanto apreciamos su cuidado hacia nosotros, cuando de su fruto, sí, podemos alimentarnos, cuando tenemos delante de nosotros, hermanos, no es cierto, un delicioso gallo pinto, hermanos, ¿eh? Unos platanitos maduros, aquel rico vasito de café o de agua dulce, ¿eh? En fin, eso es parte de aquel amor de Dios hacia cada uno de nosotros, hermanos. Sí, si usted quiere apreciar más de esto, le invito a que pueda con calma, posterior al culto, leas el Salmo 65. Precioso, hermanos, ese salmo, hermanos. Y es que también, hermanos, el tema de la gracia de Dios es, a mi parecer, uno de aquellos temas en los cuales debemos no solo estar profundizando, como también estar refrescando en nuestra mente. Y en este mes que conmemoramos 283 años del movimiento metodista, es oportuno traer a la memoria el tema de la gracia de Dios, por cuanto nos sirve ¿para qué? Para introducirnos en aquella dinámica diaria de Dios en su disposición continua e incondicional ¿de qué? De perdonar a todos, sin excepción. Sí, y es que, hermanos, aquí vale la pena entonces hacer una pequeña comparación entre el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Cuál es la gracia y qué papel juega la gracia ahí? Y es que es interesante que reflexionemos cómo reaccionaron aquellas primeras personas cuando oyeron por primera vez en labios de Juan el Bautista y luego por parte de Jesús el llamado al arrepentimiento. Esta palabra, arrepentimiento, es de suma relevancia e importante, por cuanto el arrepentimiento, mi amado amigo y hermano, no es un remordimiento. El remordimiento es aquel reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debemos haber cometido y nos apesadumbra. Mientras que el arrepentimiento, en cambio, es la conciencia del mal cometido, unida al propósito de reparar aquella situación. No obstante, el remordimiento por sí solo, si bien no se debe menospreciar, no suele ser suficiente. El arrepentimiento, por otro lado, suele ser lo suficientemente fuerte para mover a la persona a una decisión. Y vamos a estar profundizando sobre este tema en esta oportunidad. De allí
que es importante, hermano, resaltar cuando el texto bíblico nos dice, el que recién leímos, que el Espíritu Santo convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. El arrepentimiento, hermano y hermana, por tanto, cuando sucede en el ser humano, es una acción la cual interviene de manera directa el poder dinámico y sobrenatural del Espíritu Santo dentro del ser humano. Es una acción divina que viene directa de parte del Dios Todopoderoso, de parte del Dios Todo Omnipotente, de parte del Dios Omnisciente y de parte del Dios que es Santo, y genera en lo más íntimo del ser de las personas el poner en evidencia la condición pecaminosa. El Espíritu Santo redarguye a las personas, reprende al ser humano y le indica a las personas que han traspasado o transgredido la línea o los límites de aquello que Dios ha predispuesto que no se debe hacer. Ese acto de convencer de pecado, de juicio y de justicia es un acto exclusivo y único que solo Dios está en la capacidad de doblegar esa voluntad humana y ponerla en la correcta dirección conforme a su voluntad. De allí que sea trabajo del Espíritu Santo quien deba convencer al ser humano de su condición de pecado. De allí que podemos pues comprender el hacer entonces la voluntad de Dios en la tierra a como se hace la voluntad de Dios allá en el cielo. Y asimismo, por otra parte, comprender aquella palabra del verso 7 del capítulo 16 de este capítulo que leímos de Juan, a saber que es ventajoso o que es conveniente que Jesús regresara al Padre para así dejar el camino listo y llano para un mayor quehacer del Espíritu Santo en las personas. Y podríamos decir o entender por cuanto el Espíritu Santo glorificaría a Cristo al convencer de pecado a las personas para que el sacrificio de Cristo, que es suficiente y que es único y que es absoluto y satisfactorio al Padre, y le hace partícipe a aquella persona que se arrepiente y le recibe como su único y suficiente Señor y Salvador en su vida, hermanos. Y es que un ejemplo de esto, hermanos, es lo acontecido el día de Pentecostés, a consecuencia de la venida del Espíritu Santo, hermanos. El doctor Lucas, en su libro de los Hechos de los Apóstoles, nos indica que tras el mensaje de Pedro, en el poder del Espíritu Santo, se hizo manifiesto en ese lugar y en los presentes. Dice que se compungieron de corazón, o sea, sintieron un fuerte estupor, una fuerte pesadumbre y no un simple remordimiento por su condición espiritual. Por tanto, de todos los que habían llegado a dicho acto de celebración del Pentecostés, 3,000 personas abrazaron la fe en Cristo y todos ellos fueron liberados del pecado. Luego Lucas mismo nos dice cómo era la nueva dinámica de vida de aquellos 3,000 que fueron compungidos de corazón por el poder absoluto del Espíritu Santo en Hechos 2, 42, 47. Podemos leerlo ahí, hermanos, detenidamente. Hechos 2, 42, 47. Vean lo que el Espíritu Santo hizo ahí. Dice la palabra, desde el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué pasó con esas 3,000 personas? Dice el texto bíblico que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes
cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que hace, hermanos, el Espíritu Santo. Y aquí vemos además, ante semejante exposición de la persona, de su realidad espiritual, ante un Dios santo y puro, se nota, hermanos, la misericordia de Dios. Por tanto, se aplica el acto de declarar justos a los pecadores y empezar el proceso en aquella persona, aquel proceso de regeneración, conforme al proyecto primigenio de Dios para con esas personas. Y vemos aquí entonces el quehacer de la Santa Trinidad en su máxima expresión, trabajando en equipo, cada uno haciendo su trabajo para la honra y la gloria de Dios. Y es que, hermana y hermano, quien ha experimentado el ser compungido de corazón, o sea, convencido de su condición espiritual frente a Dios, se ha arrepentido de manera genuina y verdadera, y su vida ha dado un giro de 180 grados ante Dios, y al experimentar el perdón absoluto de Dios en su vida, ahora su visión frente al pecado por completo es muy diferente, y por tanto la asistencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano le faculta para no hacer lo que a Dios le agrada. Por consiguiente, presenta su vida en sacrificio santo, vivo y agradable ante Dios como parte de su culto racional, hermanos. Por lo consiguiente, hermanos, la palabra misma lo dice más adelante. Ahora el pecado no se enseñorea de dicha persona. Ve el pecado como algo horrible. Por eso dice la Biblia en 1 Juan 3:9, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, esa persona es tentada. Sin embargo, el pecado ya no es un hábito natural o normal, sino que ahora, al estar frente a dicha posibilidad, el poder del Espíritu Santo que está en la persona que ha sido salva, se somete a la voluntad de Dios y pide sabiduría a esta persona, y el pecado en sí ya no se enseñorea, o sea, ya no le gobierna, aunque le puede tentar. No obstante, una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en el pecado del cual somos tentados. Y aquí viene el segundo punto, hermanos. ¿Cuál es su pensamiento entonces frente a la gracia de Dios? En este momento que estamos escuchando y viendo este mensaje, permítame preguntarle, hermano, ¿cuál es su pensar sobre el tema de la gracia de Dios? En lo particular me parece que es un tema que debe de servir de plataforma. Es un tema básico y fuerte para animarnos a seguir confiando, a seguir creyendo, asimismo como ver formas de no solo tenerlo en nuestro intelecto muy fresco, como ver en cómo el ministerio del Espíritu Santo me dirige hacia formas para ponerlo por obra en lo cotidiano de nuestra vida, así como hacernos responsables para nuestro discipulado y evangelización como parte de nuestra cultura como cristianos, hermanos. Recuerdo aquella frase, hermanos, de Juan Wesley, que dice en su infinidad de sermones, que aún hoy tenemos la dicha de repasarlos. Allí nos dice el fundador del movimiento metodista, entre otras cosas, dice: nadie peca por falta de gracia, sino por no usar la gracia que ya tiene. No obstante, otro reconocido teólogo nos dice que la raza humana siempre ha tenido la influencia remediante del Espíritu Santo, atrayéndola de manera incesante hacia Dios. De allí el texto que para hoy se ha leído como base
hermana y hermano, para nuestra compartir la palabra de Dios. Se trata del quehacer del Espíritu Santo en la vida de las personas, el cual tiene un papel preponderante, tiene un papel de suma relevancia, de suma responsabilidad y confianza de parte de Dios para con los seres humanos, hermanos. Y es que en otra obra de este hermano Wesley, en los principios de un metodista explicados a mayor detalle, es un documento bonito ahí para leerlo, nos grafica en sí qué es la gracia preveniente, hermanos. Wesley utiliza la metáfora de una casa para describir nuestros recorridos espirituales. Y ahí se refiere a nuestra justificación por la fe como la puerta. Y compara la condena por nuestro pecado y el reconocimiento de nuestra necesidad de salvación como un portal o terraza, hermanos. La gracia preveniente entonces es la gracia del portal, hermanos. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar y recibir el Evangelio de Jesucristo con gozo y con gratitud y para responder con fe. Sí, hermanos. Tenemos que responder a ese llamado que nos hace el Señor con fe. ¿Y qué es eso de esa palabra preveniente? Bueno, hermanos, quizá la palabra preveniente sea una palabra un poco extraña. No obstante, si decimos gracia previsoria, entonces podemos aproximarnos a una mayor comprensión. Y es que, hermanos, las palabras preveniente y previsoria vienen de una raíz que significa preceder. Así es. Por tanto, la gracia preveniente o previsoria no es más que la gracia que viene antes. ¿Antes de qué? Antes de la gracia justificadora, hermanos. Así de sencillo. La gracia de Dios consiste en aquella actitud personal de Dios hacia el ser humano. Es el accionar de Dios en su acción e influencia directa sobre ese ser humano. Esa gracia de Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Por ser fundamental, es la que resulta y brinda la salvación. Esa gracia de Dios es la que viene al rescate del ser humano, la que da vida a ese ser humano muerto y le da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para levantarse, para vivir. Esa gracia es aquel don exclusivo, absoluto y único de parte de Dios. Según Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Por tanto, tomando en cuenta que el ser humano ha cometido una acción en contra de aquello que Dios ha establecido, que es incorrecto, el Espíritu Santo es quien imparte y convence o pone en evidencia ante el ser humano su posición de desventaja ante un Dios santo, ante un Dios puro y ante un Dios amoroso. Y esa gracia está en la capacidad de ofrecer el perdón de todos los pecados. Esa gracia libera, hermanos. Esa gracia atrae. Esa gracia incluye, abraza y brinda, adopta y hace parte de su familia. Esa gracia es como el sello que pone Dios sobre el pasaporte, el cual certifica que le pertenecemos y que por tanto nos permite entrar en su reino e incluirnos en su familia y ser ahora llamados hijos de Dios. Y por consiguiente, a partir de dicho acto, ahora hacer su voluntad en el aquí y en el ahora, en la tierra, a como se hace en el cielo. Sí, hermanos, la gracia de Dios está al alcance de todos. Por desgracia, algunos se resisten a la gracia preveniente de Dios y nunca optan por acercarse a Cristo con fe y cruzar esa puerta de la justificación para continuar su recorrido espiritual. Concluyo con estos textos bíblicos de Romanos 5:8. Al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice la palabra, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mi hermano y mi hermana, de allí el himno, sublime gracia. Sí, hermanos, ese himno tiene gran explicación y lo dice en esta forma: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Sí, yo libre, ya libre soy. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Permítame orar por usted, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Espíritu Santo, solo tú puedes hacer posible mover la voluntad de mi hermano y de mi hermana en esta mañana y acogerse a esa gracia que solamente tú puedes dar, oh Dios, en este momento. Gracia que perdona, que justifica, que santifica y que glorifica. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Los invitamos a entonar el himno final, Si fui motivo de dolor, oh Cristo. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su
Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. La palabra del Señor nos despide en esta oportunidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, oh Dios, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y todos aquellos que hoy tuvieron la gentileza de escucharnos, y que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, tocando corazones durante esta semana y que procedan a un genuino arrepentimiento. Bendice nuestra patria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, oh Dios. Que Dios lo bendiga y que Dios le guarde, hermanos.